En el libro o Evangelio según Mateo, el relato de Mateo del Evangelio, capítulo 11, versículo 25, una verdad conocida, no sé si nos hemos detenido, y la vamos a relacionar con el texto que nuestro hermano Fabio nos leía en la primera carta de Pedro. Hoy vamos a aprender lo que el cristiano requiere. Voy a repetir para los que no han podido escuchar. Hoy vamos a meditar y a aprender lo que el cristiano requiere para aprender de Dios y para crecer. Este video va a salir nutrido. Sí. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Voy a repetir esa frase. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gran palabra esta que el Señor nos dice, ¿no? Como todo lo que Él habla a nuestro oído y a nuestra alma. Pero vamos a tomar muy fuertemente el versículo 25 para que el Espíritu Santo empiece a forjar en nosotros el principio, el punto de partida por el cual debemos nosotros iniciar para aprender de Dios y crecer. Usted está llamado a aprender de Jesús y a crecer en Él. ¿Sí? Entonces, dice este versículo que las grandes enseñanzas de Dios han sido, ¿qué? Escondidas de la gente que sabe. Y están reservadas para ser reveladas a los niños. Increíble este pasaje, ¿no? Es hermoso. Jesús en varias ocasiones le apunta a esta verdad. En una ocasión tomó un niño en sus brazos después de una discusión de los apóstoles. ¿Usted sabe qué discutían los apóstoles? Ellos tenían un tema que los ponía en disputa, y era cuál de ellos sería el más útil, el más grande en el reino. Entonces Jesús tomó un niño y les dice: miren, si ustedes, a los discípulos, a los apóstoles, les dijo, no se hacen como este pequeñito, no tendrán parte en el reino. Y cualquiera que reciba el reino como un niño, será grande. Este término grande y esta discusión de los apóstoles tiene una razón de ser. El ser humano fue conquistado por Satanás con la idea de ser Dios. ¿Se acuerdan? Él le dijo a Eva: serás como Dios. Y esta expresión de Satanás halló cabida en el oído y en el corazón de la mujer, y por eso desobedeció a su creador. Y he ahí la razón por la cual todo ser humano lleva impregnado
un mostrico que a veces se vuelve grande, llamado orgullo, o vanagloria, o grandeza. El hombre quiere ser grande en cualquier actividad o profesión que desarrolla. Entonces parece ser que los apóstoles también estaban picaditos por ese gusano y discutían cuál de ellos tomaría el control, la grandeza en el reino. Y Jesús los ubica, y en este relato también dice: las cosas de Dios han sido escondidas de los sabios y están preparadas para ser reveladas ¿a quién? A los niños. Y el que no tome el reino de los cielos como un niño va a tener dificultades. Por eso el diálogo con Nicodemo, ¿se acuerdan del diálogo con Nicodemo? Te toca, Nicodemo, a pesar de tener los años que tenga y el conocimiento, nacer de nuevo. Hay que ser niños para poder empezar a aprender de Jesús. Para poder, hermanos, crecer en Cristo Jesús, uno necesita ubicarse en el estado infantil que física o cronológicamente tuvo un día. Y aquí está hablando espiritualmente. Así que hay un llamado para nosotros, y es que nuestro pasado, que pudo haber sido lleno y cargado de conocimiento, necesita tomarse como eso, como pasado. ¿Por qué? Observe el versículo 28. Porque Jesús está hablando de esa carga y de ese trabajo de conocimiento que se hizo en nuestra vida, y ese trabajo que los distintos conocimientos filosóficos, mundanos, etcétera, con los cuales el enemigo nos pudo haber cargado, Jesús dice que lo llevemos a Él para que al soltar toda esa carga podamos ¿qué? ¿Qué dice ahí la última parte del versículo 28? Descansar. ¿Sabe una cosa, hermano? Y esto es una repetición de algo que ya hemos compartido. El llegar a Cristo, hermanos, nos tiene como punto de entrada un descanso. He ahí entonces la importancia de llegar a los pies de Él para descansar. Pero si nosotros no bajamos las cargas que traemos del mundo, y en este caso la de la sabiduría que traemos, nunca vamos a descansar. Y se nos va a hacer oculto lo que está preparado para revelarse a los que toman el papel de niños. ¿Entiende? ¿Por qué se usa tanto la palabra niños en el lenguaje de Jesús? Porque un niño es aquel que quiere aprender, que quiere ser guiado, enseñado. Entonces, vamos al pasaje de 1 Pedro 2. Uno se preguntará, ¿y cómo ser niño? El apóstol Pedro nos da una lección en 2 versículos de cómo ser niños. Y este versículo 1 es lo mismo que leímos allá en el 28 de Mateo 11. Y es lo mismo, hermanos, que queremos compartir con todos los hermanos. Mire cómo dice el apóstol Pedro aquí en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Mire que este versículo nos está hablando de cargas que traemos. Bueno, parece ser que no entienden lo que es detracciones, ¿no? ¿Saben lo que es detracciones? Detracciones tiene que ver con todo el mal uso que le damos a nuestra lengua. ¿Sí? Ahí entra chisme, murmuración, calumnia, engaño, todo lo que entre en ese paquete de hablar de otros, entra en ese término de detracciones. Entonces, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en la primera palabra de este versículo nos está invitando a desechar. ¿Cómo ser niños entonces? Entonces este versículo nos está diciendo que hay que descargar. Tenemos que sacar de nosotros
y ayer medio lo compartíamos con las hermanas, en aquel relato donde Jesús dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces dice, ¿por qué pones la mira en la paja del ojo ajeno y no en la viga de tu propio ojo? Mateo 7, ¿verdad? Y en el versículo 5 nos dice, hipócrita. Uy, eso como que duele, ¿no? Lo dijo Jesús, ¿para quién? Para mí. Saca primero la ¿qué? La viga que está en tu ojo. Entonces, esa expresión saca, mírala aquí en el 2.1, observen en el versículo 1, saca. La vida cristiana, hermanos, en sus inicios, en su desarrollo y hasta el final de nuestros tiempos aquí en la tierra, tendrá siempre como oficio el estar sacando. Ojalá eso terminara. Y nosotros, mirando este capítulo 2, versículo 1, revisemos si la viga que hay en nosotros tiene estas cargas. Por ejemplo, examínese un momento ahí usted mismo. Yo no tengo la capacidad de examinar usted. Examine si usted tiene malicia en su corazón. ¿Sí? Si usted cree que la tiene, y si no entiende lo que es malicia, malicia es un término muy amplio, muy grande, ¿sí? Pero inicia en algo sencillo, es la maldad que está en nuestro corazón. Y esa maldad hace que yo vea maldad en usted, y que siempre espere lo malo de usted, y que de pronto le lance expresiones o preguntas con doble intención, porque hay maldad en mi corazón, ¿sí? Y que cuando tú me digas algo, yo esté buscando un sentido diferente a lo que tú me has dicho. No sé si me hago entender con eso, ¿sí? Hay veces que nos dicen algo amablemente, pero la carga de maldad que llevamos acá adentro hace que le pongamos otro sentido a lo que nos dicen. ¿Y el hermano por qué me habrá dicho esto? ¿Y la hermana por qué me dijo esto? ¿Sí? Entonces el apóstol, el Espíritu Santo le está diciendo aquí, desechando. O sea que uno tiene una gran tarea, hermano, para llegar a ser un niño y aprender de Jesús, para uno acercarse a este libro majestuoso llamado las Sagradas Escrituras. Hay que sacar, hay que desechar. Es muy complicado, hermano. Es muy complicado absorber el contenido espiritual del consejo de Dios con estas cargas en nuestro corazón, ¿sí? Y no vale la pena, hermanos, escuchen, no vale la pena ser un buen cristiano cuando no hemos descansado todavía de estas cargas, ¿sí? Y eso pesa, hermano. No sé si usted cuando piensa mal de alguien se siente bien. ¿Se siente bien? Está mal, ¿sí? Bien, entonces el otro punto es, en el mismo versículo, ¿qué más hay que desechar? Todo engaño. ¿Qué es el engaño? Yo creo que no hay que definirlo. Creo que sabemos que es sacar provecho de ciertas situaciones, ¿verdad? De decirle a otro lo que no es. Pero no es el origen del engaño. El engaño, ¿sabe dónde se origina? Cuando usted lee todo el libro de Santiago se va a dar cuenta. Le voy a mostrar una pauta que muestra Santiago. Santiago dice, si alguno se cree un cristiano, voy a parafrasearlo, y no refrena su lengua, engaña su corazón. El engaño se origina en nuestro corazón cuando nosotros mismos, valga la redundancia, nos engañamos a nosotros mismos. Y engañarnos a nosotros mismos es querer aparentar una vida santificada, espiritual, entregada, cuando la realidad muestra en nuestra propia intimidad otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando ese engaño nos lo hacemos nosotros mismos, va a ser difícil que uno quiera desechar las demás cosas. Y si uno no desecha las demás cosas, hermano, entonces volvemos allá a Mateo 11:25. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños.
Entonces nosotros necesitamos ser niños, porque el que sabe mucho, hermano, el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios, tiene disputas, los sabios disputan. ¿Lo han leído en 1 Corintios capítulo 1? Y los sabios exigen sabiduría y los otros señales. Pero los niños, miren lo que hacen. El que empieza su vida cristiana, su primera tarea, hermanos, es desechar. La primera tarea, el preescolar suyo como persona que nace en Cristo, es empezar a mirar de qué tamaño es la viga que hay dentro de usted y de qué está llena esa viga. Ya miramos dos aspectos, ¿no? La malicia y el engaño que puede haber en su corazón. Y usted necesita urgente y detenidamente trabajar en esa parte, porque si no usted nunca va a descansar, porque Jesús lo dice, ¿no? Si vienen a mí los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y la vida cristiana, hermano, es prometida en el Antiguo Testamento como el reposo en el cual entraríamos los que oyéramos la voz de Él. ¿Sí lo han leído en Hebreos? Entramos en el reposo, ¿quiénes? Los que oímos la voz de Dios. Es necesario que la oigan para que entren en ¿qué? En el reposo, en el descansar de nuestras almas, de nuestras conciencias. ¿Sí? ¿Qué más dice? ¿Desechar qué? Toda hipocresía. Bueno, ya lo mirábamos, ¿no? Es el engaño a nosotros mismos, hermano. La hipocresía empieza ahí. Cuando... Vamos a leer un pasaje de Santiago para que lo tengan un poco más claro. Podemos leer 3 versículos de Santiago. Con buen rato. Por ejemplo, en el capítulo 1, lo miramos, en el versículo 22 y 23, Santiago 1, 22 y 23, incluyendo también el 24, ahí está una manera de nosotros engañarnos. ¿Y dónde inicia el engaño y la hipocresía? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Mire, observe la palabra que sigue. Engañándoos, ¿a quién? A vosotros mismos. Miren dónde se origina el engaño. Cuando uno lo hace consigo mismo, oyendo, pero no poniendo en práctica la palabra. ¿Y por qué se engaña uno mismo? Porque pone el cuerpo a escuchar y el espíritu no recibe. Los oídos, escuchen bien esto, hermano. Los oídos oyen, entienden, les parece bonito y bueno el tema, pero el espíritu no progresa. Se engaña a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, me veo feo en el espejo, pero después salgo de la casa pensando que soy lindo. Me engaño. Sí le ha pasado, ¿no? Capítulo 2, para que veamos otro engaño. Capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿De Santiago? Sí. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin ascensión de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y una ropa espléndida, y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos. Miren esto que viene ahora. Y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Cuántas veces nos convertimos en jueces de la palabra o del mismo Dios con nuestros malos pensamientos? Eso es un engaño a nosotros mismos. Cuando ponemos a jugar nuestra mente al juez, ¿sí? Y dictaminamos juicios. Esto es parte de lo que tocábamos el miércoles, el hombre de doble
ánimo. Mire cómo se engaña uno mismo. En el capítulo 3 aparece otra manera de engañarnos. En el versículo 13, capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ojo, ¿usted es sabio o es niño? Entonces, el Espíritu Santo le va a ayudar aquí. ¿Quién es sabio y entendido? Vea cómo el Espíritu Santo le va a ayudar. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si hay celos amargos y contención en vuestro corazón, mire que hay un engaño. Te estás mintiendo a ti mismo y estás mintiendo contra la verdad. ¿Por qué? Porque ese tipo de sabiduría no desciende ¿de dónde? De Dios, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque si hay celos, examine su corazón un momentito y mire si hay celo y si hay contención. Entonces hay un tipo de sabiduría que está cargando su vida y que ha sido trabajada por el enemigo. Y de esa sabiduría se está llenando el mundo, incluso el mundo llamado cristiano. ¿Sí? Sabiduría de Biblia, de textos, de doctrinas, pero no hay mansedumbre. Pero hay celos, pero hay contención. Entonces el Espíritu Santo dice que este tipo de sabiduría viene ¿de dónde? De la tierra, viene del diablo. Es crudo, ¿no? Entonces el apóstol Pedro, ¿a dónde nos está invitando? Falta un ejemplo. Hoy ya cubrimos los tres, sí, ya cubrimos los tres. Tres maneras aquí en Santiago de engañarnos. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, deseche toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Y el libro de Santiago te está diciendo, el Espíritu Santo a través de Santiago te está diciendo, no se engañe a sí mismo. ¿Por qué, hermano? Vamos a terminar la idea aquí en 1 de Pedro 2. Hay que desechar entonces malicia, engaño, hipocresía, que es lo que mirábamos allá, envidias. ¿Se acuerdan de Caín? ¿Dónde surge la envidia? Como el primer y gran ejemplo de envidia está en Caín, vayan entonces a Génesis capítulo 4. Y ahí el mismo Señor te la describe, dónde se origina la envidia y por qué hay que desecharla. Versículo 3 dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En nuestros términos sería, se le bajó el ánimo. En nuestros términos también quedó bajo de notas. Pero ¿dónde está el origen de todo, hermano? Atención. La relación de Abel con Dios era tan íntima que Abel no contemplaba en su mentalidad ofrecer cualquier cosa a Dios. Abel, en su tiempo, en lo que daba a Dios, en todo lo que implicaba la relación de él con Dios, siempre daba lo mejor. Y Caín ofrecía y daba ¿qué? Cualquier cosa. Cuando en nuestra vida nosotros no damos lo mejor a Dios, la envidia empieza a nacer en ese acto. Porque habrá otro que sí lo hace. ¿Entiende? Habrá alguien que sí empieza a ofrecer una mejor vida, una mejor entrega, más disposición, más tiempo a Dios. Entonces mi semblante mis ánimos van a empezar a decaer.
porque yo empiezo a ver el progreso espiritual del otro, y yo con cierto o tanto tiempo, y aquel nació ayer y ya pasó por mi lado y creció, y yo llevo más años, y todavía el crecimiento mío no se deja ver en mansedumbre, en sabiduría, en amabilidad, en lo que el Espíritu Santo nos está demostrando, que lo pudiéramos ver ahorita en Santiago otra vez. Entonces, ¿qué empezó a ver Caín? Que Abel se sentía más contento, que Abel, cuando ofrecía el sacrificio de él, el humo se elevaba derechito a la presencia de Dios. Esa era la manera de no darse cuenta si lo que hacía era bueno delante de los ojos de Dios. Y Caín, nada, hermano. Caín no agradaba a Dios, entonces empezaba a llenarse de ira. Entonces Dios le pregunta, mire, ahí en el versículo 6 de Génesis 4, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y Dios mismo da la respuesta. Oiga, Dios mismo responde la pregunta que hizo. ¿Sabe por qué lo hizo Dios? Porque Dios había tenido una mala experiencia con Adán. Cuando Dios le pregunta a Adán por qué había pecado, la respuesta de Adán fue terrible. Si Caín hubiera contestado, ¿por qué decayó tu semblante, Caín? ¿Qué hubiera dicho? Por mi hermano. Porque es que usted lo mira con más agrado a él. Entonces Dios contestó el mismo. A veces nuestras respuestas de por qué nos desanimamos, de por qué nuestro diario vivir en Cristo, de nuestra entrega no es mejor, siempre va a repercutir la respuesta en otra persona. ¿Me hago entender? Porque siempre buscaremos culpables. ¿Y Dios qué contesta? Dios dice, miremos la respuesta de Dios. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. ¿Qué le dice Dios? Mira, la realidad por la cual tus ánimos están en el piso es porque no has hecho el bien. Si algún día, hermano, usted experimenta el desánimo, aquí está la respuesta y la razón por la cual usted se desanima. ¿Cuál es esa razón? No hacer el bien. O sea, no es porque el otro hermano le vaya bien, no es porque el otro hermano esto, no. Es porque tú o yo no hago el bien. Esa es la respuesta de ¿quién? De Dios. La mía puede ser la que sea, pero nunca voy a tener la razón. Porque la respuesta mía, sí, de acuerdo a lo que meditamos el domingo anterior, estará apoyada en mi propia justicia. Y mi justicia es terrenal, es animal y es diabólica. La de Dios es llena de buenos frutos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay que desechar la envidia, hermanos? Porque vamos a mirar con malos ojos a nuestros hermanos. Cuando el hermano espiritualmente empieza a crecer y a hacer mejores cosas que las que yo debo hacer, Satanás empieza a atacar. Míralo, y eso que se bautizó ayer. ¿Sí? Y ya está haciendo esto. Míralo, y apenas así pasa. A los que llamó a las 8 de la mañana a trabajar, no sé si habrán leído esta parábola, y a los que llamó a las 4 de la tarde a trabajar, ¿cuánto les pagó diferente? Les pagó igual. ¿Por qué? Porque los primeros serán postreros y los postreros serán, en el orden de Dios, serán primeros. Entonces, volviendo a 1 de Pedro 2, hay que desechar hipocresía, envidia, y vuelvo a... Tenemos 1 de Pedro 2 ahí, 1, y todas las detracciones, hermano. Desechar todas las detracciones. Vamos a repetir una vez más lo que implica detracciones. Todo el mal uso que le damos a nuestra lengua hablando de otra persona en su ausencia. ¿Sí? Para hacerlo quedar mal. ¿Y saben por qué hay que desechar esto? Porque entra dentro de las 7 cosas. Hay una lista de 7 puntos que Jehová aborrece, ¿se acuerdan? Hay uno de ellos: el que siembra discordia entre los hermanos. No sé si lo habrán leído. ¿Sí lo han leído? 7 cosas aborrece Jehová: los ojos altivos, esto y lo otro, y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Y por qué siembra discordia?
Ya lo miramos en Santiago. Porque hago juicios con malos pensamientos. Porque hay contención en mi corazón. Porque hay celos amargos. Entonces, ¿qué puede salir por mi boca? ¿Qué dijo Jesús? El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Pero el mal hombre de su tesoro saca ¿qué? Malas cosas. Y Jesús dice, hipócritas, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es imposible, hermano. Si lo que sale por tu boca, por tus ojos y por tu mente es malo, ¿cómo es tu corazón? Según Jesús, está mal. O sea, no hay manera de definirlo con otras palabras. Jesús fue muy claro y dijo, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces, ¿por qué desechar? ¿Por qué hacer este trabajo de desechar malicia, engaño, hipocresía, envidia y detracciones? Porque cuando uno no descarga esto, hermano, no puede empezar como niños. No puede. Y por eso Jesús está diciendo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas ¿de quién? De los sabios, y se las revelaste a los niños. Entonces, ¿quiénes son los niños? Si usted vuelve a Mateo 11, allá le va a decir, los que han bajado sus trabajos y sus cargas a los pies de Jesús. Y acá los que han desechado. Ahora mire el versículo 2. Desead como niños. Después que desecho todo esto, hermano, ¿sabe una cosa? ¿Por qué nosotros no deseamos tanto la palabra de Dios? ¿Por qué no buscamos aprender de ella? Por lo que dice el versículo 1. Porque hay una carga, hay muchas cargas. Entonces, al bajar, al desechar, al sacar de nosotros todo esto, entonces dice la palabra, desead como niños. ¿Qué? Recién nacidos. ¿Qué cosa? La leche espiritual no adulterada. Usted le puede explicar algo aquí, a compartir. Leche, no pescado. No frijoles. No mondongo. Leche. Y está ocurriendo un fenómeno en el mundo cristiano en el cual Satanás ha ganado ventaja. Los cristianos, las personas llegan a los pies de Cristo y quieren alimentarse de doctrinas pesadas. ¿Entiende? Conocimiento grande. Grandes temas que hoy han sido de mucho conflicto, de mucha contienda, de mucha división, de mucho engaño. Y no empiezan por estos dos versículos que estamos leyendo. Aquí está el inicio de la vida cristiana. Cuando usted empieza por lo básico. Desechar esa carga horrible que lleva por dentro, o encima, o acá. Entonces volvamos, ahorita vamos a dar el ejemplo grandísimo, pero volvamos a Mateo para revisar otra verdad que Jesús aplica en esas palabras que pronunció ese día. Ahí en Mateo 11, ahora el 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Usted sabe lo que es un yugo? Y luego dice, y aprended de mí, que soy... Ok, le entrego todas las cargas a Jesús. Y la primera plana, ¿ustedes conocieron la cartilla de cartón? ¿Sí? Y la cartilla de cartón que Jesús quiere que yo conozca en primera instancia es ¿cuál? Aprended de mí que soy ¿qué? Ahí está el punto de partida. Manso y humilde. Antes de cualquier conocimiento doctrinal que usted quiera llevar a su mente y que Dios quiere llevar a su corazón, Jesús quiere enseñarle mansedumbre y humildad. Si usted y yo nos saltamos esto, créalo, hermano, Satanás ha ganado ventaja. Porque son palabras de Jesús. Descargue su trabajo, descargue sus cargas, y ahora que lleve mi yugo sobre usted. ¿Sí sabe lo que es el yugo, hermano? Era esa pieza, herramienta que colocaban encima del animal, con lo cual doblegaban la nuca del buey
y él quedaba sometido para desarrollar su trabajo. Cuando Jesús está diciéndonos, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿a dónde nos quiere llevar? Somete tu voluntad a Él, ¿sí? Para que seas un niño. Y cuando sometas tu voluntad sobre o debajo de su yugo, entonces viene la otra tarea, empieza a aprender de Él, de su mansedumbre y de humildad. Ahora quiero recordarle por qué es lo primero que Jesús quiere que aprendamos. Porque ahora rato lo dijimos. ¿Por qué necesitamos aprender humildad y mansedumbre? Porque recuerde que Satanás ha infectado a la humanidad con el deseo de ser dioses. ¿Entiende? Con el deseo de mandar y no ser mandado. Con el deseo de ser capitán y no soldado. Con el ímpetu de enseñar y no ser enseñado. Entonces, baje su voluntad bajo el yugo de Jesús y empiece a aprender. Y están en buena posición, hermanos. La mayoría está recién nacida. Y Jesús tiene una promesa grande aquí. Hay cosas reservadas para ser reveladas para aquellos que tomen la vida cristiana como niños. Hay grandes cosas. ¿Sí? Y luego dice ahí, mira, observe cómo termina el versículo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué pasará? ¿Cómo? Usted quiere descansar verdaderamente en Cristo Jesús. Aquí está la tarea. El descanso, hermano. No hay nada más rico que descansar en las mieles de las verdades de Jesús. Pero ¿cómo le llamo en Pedro? Las envidias, el engaño, las hipocresías, las detracciones no nos dejan someter nuestra voluntad a Él. No nos dejan querer aprender de Él. ¿Sí? No nos dejan. Volvamos entonces a Pedro para pasar al gran ejemplo. Volvamos a Pedro entonces. No nos dejan que desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Leche espiritual no adulterada. Usted sabe, hermano, que hoy leche físicamente que tomamos tiene sus toques de químicos, ¿verdad? Todas. Y hacen daño a nuestro organismo. Pero Jesús nos ofrece una leche espiritual no adulterada. Y ahí la importancia, hermano. Escuche. Y ahí la importancia de que para los cristianos del primer siglo, quienes le transmitían la leche espiritual eran hombres que no adulteraban la palabra. Qué tan importante, ¿no? Ellos no adulteraban la palabra. Sí, eran hombres mansos, humildes, limpios de corazón. Y por eso no había la mínima posibilidad, con el trabajo que Jesús hizo en ellos, que adulteraran el mensaje. Lo que ellos enseñaron fue como totalmente puro. Pero hoy día, vuelvo al punto, hermanos, que mencionaba hace rato. En el cristianismo se están preparando hombres para el ministerio sin hacer el trabajo de desechar estas cosas. Se están llenando de conocimiento y es imposible en un estado de eso, hermanos, si no se ha desechado la malicia, el engaño y la hipocresía, es imposible que algún día nos saquen a relucir lo que verdaderamente va por dentro. Entonces quiero que compartamos un gran ejemplo. ¿Cuál es el gran ejemplo? Uno que Jesús nos dejó. En Filipenses, capítulo 2. Y luego pasaremos al 3. Versículo 5. Aquí hay un mandamiento seco, contundente para usted y para mí. Cuando digo seco, o sea, no hay manera de que se cambie, es crudo. 2:5. Lo tenemos, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues
Para que usted sea niño, hermano, para que usted quiera descargar, para aprender a ser manso y humilde, necesita grabar este mandamiento en su corazón. ¿Lo tenemos? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir que hubo en Él y que Él quiere que yo tenga? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿De cuántas cosas nosotros nos queremos aferrar? ¿Cuántas cosas estimamos grandes de las cuales no nos queremos despojar? Y por eso no logramos ser verdaderos niños. Jesús, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que ¿qué? Versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma. ¿Qué tal ese ejemplo? Tomó forma de siervo. Dejó su trono, hermano. Dejó, ¿sabes qué lo rodeaba allá al lado del trono? Ángeles, que las 50.000 horas del día que hay en la eternidad lo adoraban. En luz inaccesible, ¿sí? Obedecido. Vino acá a la tierra a obedecer, a nacer en un lugar miserable, en una familia pobre, a padecer de sus propios hermanos, de su propia gente, a ser perseguido, ¿sí? Y de la manera que ya sabemos que terminó. Entonces, yo quiero ser un niño, hermano. Perdón, no la expresión, vamos a corregirla. Yo quiero crecer en la vida cristiana, yo quiero ser un buen cristiano. En esta mañana Jesús te está diciendo, necesitas ser un niño. Para ser un niño tienes que despojarte de una gran cantidad de cosas que están pesando sobre tus hombros y que no te dejan avanzar y que no te dejan y no te permiten descansar. Esas cosas se pueden llamar engaño, hipocresía, malicia, detracciones, envidia, ¿sí? O como sea que sea la viga que tengamos dentro de nosotros, Dios te dice, sácala. Jesús no se aferró a eso y miremos quién copió ese ejemplo. Ahí en el capítulo 3, versículo 4, uno de los hombres, si no el más, que llegó a los pies de Cristo con más conocimiento, con más trabajo, con más acción que cualquiera de nosotros, se llama Saulo de Tarso. ¿Qué hizo Saulo cuando llegó a los pies de Jesús? Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. ¿Ve? Profesiones, títulos, apellidos. ¿Qué tiene usted, hermano? ¿Qué tiene usted en su vida? ¿Qué tengo yo? Pablo nos va a dejar bien lejos. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él estaba por encima de todos nosotros. ¿Por qué? Mire cómo cumplía la ley. Circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel. ¿Usted fue circuncidado al 8º día de nacido? ¿Usted es del linaje de Israel? Pablo lo era. De la tribu de Benjamín. Benjamín era el hijo más querido de Israel, de Jacob. ¿Sí? Porque era de la esposa que él más amaba, de Lea. ¿Cierto? Perdón, de Raquel. Ajá. Están concentrados. Bien. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Todo lo cumplía. Con 30 años, hermano. Con 30 añitos que tenía Pablo y soltero, logró lo que alguien para lograrlo tenía que ser casado y mayor de 50. Él con 30 y soltero logró pertenecer al Sanedrín y obtener cartas de los sacerdotes y perseguir a los cristianos y mandarlos a encarcelar. Y él dice en Hechos 23:1 que lo hacía con buena conciencia para agradar a Dios. Pero miremos el 8. Perdón, el 7. Pero, sí, versículo 7, del 3, sí. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. O sea, cuántos títulos, hermanos, cuánto ímpetu llevaba este joven. Cuántas cosas lo acreditaban como un gran servidor de Dios. ¿Qué hizo él con eso? Lo ha estimado como pérdida. Mira lo que implica desechar.
Mira lo que implica ser niños para que Dios nos revele su palabra. Lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de ¿quién? De Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué se propuso Pablo? Conocerlo a Él. ¿Sabe qué se propone la gente hoy día en Cristo? Conocer doctrinas. Él tomó toda la carga que traía, el trabajo que habían hecho otros en él durante 23 años. Preparado durante 23 años, hermano. ¿Qué hizo? Y ciertamente que aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual ¿qué? Por amor del cual ¿qué? Lo he perdido todo y lo tengo para ganar a Cristo. Entonces uno se pregunta y se asombra con la gran obra que hizo este hombre, ¿no? 13 cartas escritas, la mitad del Nuevo Testamento. Miren por qué. Hay una promesa para el que se humilla, y aquí está cumplida. Será exaltado. Si en este momento, hermano, usted está iniciando la vida cristiana, o usted lleva tiempo, qué sé yo, pero usted no ha pensado en la idea de empezar como niño, desechando todo lo que lleva encima suyo, posiblemente se haya equivocado. Jesús, Dios te llama en esa expresión del capítulo 2, versículo 5, vamos a repetirla ahí, en Filipenses 2:5. Haya en usted el sentir que hubo en ¿quién? ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Despojarse. ¿Cuántas cosas usted cree que debe despojarse de ellas? ¿De cuántas cosas? Para ser un niño y desear como tal, como bebé, la leche que espiritual, no adulterada. ¿Y por ella qué? Vuelva ya a Pedro. Cuando usted toma leche espiritual no adulterada, ¿qué va a pasar en su vida? Vuelva al texto de Pedro. ¿Qué va a pasar? Va a crecer, ¿verdad? Conforme al crecimiento que da ¿quién? Dios. No es crecer, hermano, en conocimiento y conocimiento y conocimiento, pero mi vida espiritual está estancada. No sirve. Y la misión de este servidor que comparte con ustedes es esa. En primera instancia, que ustedes conozcan las bases de conocer a Cristo, para que logren desechar, para que se logren despojar, para que logren hacer morir lo terrenal, toda inmundicia, toda malicia. ¿Sí? Léalo ahí en Santiago 1:21, léalo en Santiago 1:21. ¿Lo tienen ahí? Antecito de Pedro, Santiago 1:21. Y terminamos con el relato de Pedro, ¿listo? ¿Cómo dice Santiago 1:21? ¿Alguien que lo lea si lo tiene? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid por mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire cómo se puede hacer un trabajo en la vida interna suya. Usted necesita desechar lo que va torturando su vida por dentro. Sí, necesita despojarse. No se someta a aprender de Biblia, a aprender doctrina, sin haber trabajado esto en su vida. Le va a ir mal. Le va a ir mal. A Pablo le fue bien porque él desechó todo, hermano. Pero mire, terminemos en Pedro para que vean las mieles, lo dulce que hay después de desechar y querer aprender de Cristo y crecer con la leche no adulterada. Vuelvan a 1 Pedro 2. Mire cómo dice el 3. ¿Cómo dice el 3? Esto será posible si en verdad usted ha gustado la benignidad del Señor. Si usted ha sentido que Dios es bueno con usted, ¿sí? Usted lo hará. 1 Pedro 2:3. Ahora, saltemos al versículo 9 para la parte final. ¿Por qué todo esto, hermano? Por la siguiente razón. Porque usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Deténgase en la frase que viene ahora.
¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel. ¿Cuáles son esas virtudes? ¿Cuáles son las virtudes de Cristo Jesús? Entonces ya tenemos humildad, mansedumbre, gozo, paz, paciencia. Entonces cuando yo logre desechar todo esto de lo que hablamos hoy, podré anunciar con mi vida, en mi vida y por medio de mi vida las virtudes que Él logre formar en mí. Las podré anunciar. ¿Sí? Y qué bonito, hermano. Escuche, que usted le hable a otro de la mansedumbre porque Jesús lo ha hecho manso a usted. Qué trascendental, hermanos, en la labor de la obra del ministerio, hablar de la humildad, porque Cristo ha forjado la humildad de Él en su vida. Qué potente el mensaje de la paz, de la paciencia, cuando Cristo haya logrado un carácter paciente en usted. ¿Entiende? Entonces, Dios ha ha ocultado estas cosas de los sabios y se las ha revelado a los niños. ¿Usted es sabio o es niño? Piénsela. ¿Sí? Y empezará, hermano, a crecer a la manera de Dios. Podemos crecer en conocimiento, en letra, en una cosa, en la otra, y en la vida espiritual, en la mansedumbre y la humildad. Entonces, tomando el gran ejemplo de Cristo, grabémonos eso una vez más en nuestra mente. Haya en vosotros el sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Él se despojó. ¿De qué? De ser Dios. Y a nosotros nos cuesta más despojarnos del pecado. Vea qué cosa, ¿no? A Él no le importó despojarse de ser Dios. Entonces la conclusión, hermano, aquí en este versículo 9. Para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, yo tengo que llenarme de esas virtudes. Y al llenarme de esas virtudes, hermano, para llenarme de esas virtudes, he tenido que despojarme de todo lo que el enemigo ha hecho en mi vida. Y estamos llamados todos a esa tarea de empezar a aprender de Jesús poniendo su yugo sobre nosotros y aprender de Él, que es que manso y humilde. La primera tarea para el que es niño, ¿sí? Manso y humilde corazón. ¿Y qué va a pasar? Y hallaréis descanso. Qué tan importante, ¿no? Hallaréis descanso, sosiego, calma para nuestras almas. Que Dios nos bendiga.